Bueno, pues buen día a todos. Siempre contento de poder compartir la palabra de Dios. Si no les molesta, voy a tener una corta palabra de oración antes de comenzar. ¿Está bien? Una nueva. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. En esta hora especial pedimos que tu espíritu descienda en este lugar y que primeramente a mí me hable a fin de que tu palabra sea expresada con claridad. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quizás no me conocen tanto como piensan, voy a comenzar hablando un poquito, ¿verdad? Porque este tema que estuve estudiando realmente fue preparado primeramente para mí, de alguna manera u otra, y entiendo que puede ser de bendición para el grupo. Y en ese sentido, yo nací en una iglesia, en un hogar adventista, ¿no? De nacimiento he sido adventista, y en mi hogar siempre se predicaba la palabra de Dios. Mi papá, desde que yo era chiquito, era predicador, pianista de la iglesia, escribió un libro incluso de profecía hace muchos años atrás del Apocalipsis. Yo recuerdo mi primera predicación en la iglesia fue a los 9 años, y fue de la profecía, una predicación de la profecía. Y recuerdo a mi papá que me sentaba a los pies de la cama y utilizábamos en la puerta de espejo como si fuera una pizarra, ¿no? Para enseñarnos la palabra de Dios. Y nada, y eso pues de alguna manera u otra tuvo efecto desde muy temprana edad en mi vida, y en adelante, ¿no? E independientemente quizás yo jamás y nunca pensé o sea, quizás yo mi vida, a medida que iba creciendo, pues quizás me veía más en un futuro profesional y en todo lo demás. Nunca pues, había planificado trabajo, ¿verdad? Para predicar la palabra a largo plazo. Era más bien algo que hacía por lo que me habían enseñado. Pero recuerdo que hace unos años atrás, gracias a Dios y a Paola, eh, Dios pues siguió hablándome de la palabra de Dios y de alguna manera me mostró que lo que yo había aprendido hasta el momento no era el todo de la escritura, no era todo necesariamente lo que siempre había abrazado o sea, lo que siempre había abrazado, lo que había aprendido hasta el momento. Quizás para uno de chamaquito pensaba que se sabía un montón de cosas, pero a medida que uno iba abriendo la Biblia, cada día uno siente que sabe menos y sabe menos con la profundidad de la escritura. Y recuerdo que para eso el 2016 y 2017, específicamente finales del 2017, aunque ya previo, gracias a la amistad que hice con Carlos, gracias a Paola y todo, pues comenzó a arder en mí como un fuego a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Al punto que yo recuerdo que a finales de 2017, principios de 2018, yo estaba tan hambriento de la palabra de Dios que me leía folletos así. Y bueno, toda la mañana, Carlito se acordará porque le hacía muchas preguntas, le enviaba diferentes cosas. Eh, y esta mañana estaba reflexionando en eso, eh, porque me vi estudiando nuevamente y me vi reflexionando y hasta considerando dónde está ese Jonathan del 2018, donde todas las mañanas se levantaba y quería levantarse bien temprano porque antes de salir a trabajar quería asegurarse de estudiar la palabra de Dios y tener suficiente tiempo para aprender algo nuevo, ¿verdad? ¿Dónde está ese Jonathan del 2018? Y entonces como que empecé a reflexionar en eso mientras estudiaba para prepararme para este tema. Y mientras me estudiaba para prepararme para este tema, mi mente se desvió a un personaje de la escritura del tema, y está muy relacionado al tema de Pentecostés, y fue en Pedro. Aquellos que conocen los inicios de Pedro en la vida de Cristo, recordaremos un Pedro tratando de pescar con sus amigos y que no alcanzaba a pescar, y de repente se acerca a este Jesús y les dice, no, le da una instrucción y de repente se llena esa barca que se hundía y Pedro dice, ven acá, ¿qué tienes conmigo? Tú sabes. Y Pedro dejó todo, o sea, todo lo que tenía para seguir a Cristo. Este mismo Pedro que siguió a Cristo por todo su ministerio, que incluso a mitad del ministerio recordamos a Pedro que en cierta ocasión cuando Jesús hacía referencia a, a que había a que, ¿verdad? Que quiera seguirle tiene que dejarlo todo, ¿verdad? Que tiene que dejarlo todo, y hijo, padre, lo que sea. Y Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, entonces, ¿qué tendremos, no? Y Cristo le hace la promesa de la herencia. Estamos hablando de un Pedro que dejó todo por seguir a Jesús. O sea, se chocó con Cristo, se chocó con la palabra de verdad, se chocó con el Hijo de Dios, y su vida no fue igual. Inmediatamente él se encontró con este ser, decidió seguirle, doquiera estaba, doquiera iba. Pero yo pregunto,
el choque que tuvo con Cristo, que le llevó literalmente a dejarlo todo, a cambiar su estilo de vida, a ser una nueva persona, garantizó de alguna manera que el resto de la vida de Pedro fuera una vida de perfecciones, sin caída, una vida de... Entonces, reflexionando en eso, quiero que vayamos un poco a considerar unos aspectos de la vida de Pedro, para que veamos esa vida de Pedro que para mí es como la mía, como una montaña rusa, ¿no? De muchas altas y de muchas bajas también. Vamos a considerar varias cosas, casi todo en Mateo. Mateo capítulo 14, primero, versículo 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. El que lo tenga lo puede leer en confianza. Mateo, adelante, Carlos. Bueno, aquí tengo que decir Carlos Rey. ¿Por qué dudaste? Aquí tenemos una alta y una baja de Pedro, una después de la otra. La alta la veo cuando Pedro decide creer en la palabra de Cristo, o sea, manifiesta fe en la palabra de Cristo, porque créanme, la fe de Jesús en Pedro sostuvo a Pedro sobre el agua. Así que esto es una alta de Pedro. Este, Cristo lo estaba sosteniendo por su palabra, lo estaba sosteniendo sobre la agua y Pedro estaba parado sobre el agua. Pero ese mismo Pedro que había manifestado una fe tal que lo sostenía sobre la agua, de repente dudó de esa palabra y se hundió. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjate, ese mismo Pedro, como bien menciona, que flaqueó, porque dudó, porque miró y dijo, espera, me hundo, estaba siendo sostenido sobre el agua. O sea, él había manifestado la fe, que lo sostuvo sobre el agua y como bien menciona, también se hunde. O sea, Pedro había manifestado una fe brutal como una duda brutal que lo hundió en el mismo agua que hace un segundito lo estaba sosteniendo. No solamente nos detenemos ahí, vamos al capítulo 16 para que veamos también a este Pedro. Sí, Mateo capítulo 16, voy a leer desde el texto 13. ¿Ah? 16, 13, así es. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro parece que era bien vocal en los discípulos, era como bien protagonista a la hora de responder y hablar y de lanzarse como se lanzó hace poco y dice, entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se le hace una promesa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataré en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así que estamos viendo un Pedro que en este momento fue utilizado por Dios y que cuando declaró ¿verdad? Lo que Dios le dijo que dijese acerca de quién era Cristo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo reafirma y dice, Pedro, lo que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, fue mi Padre que está en los cielos quien te lo reveló. Así que estamos viendo un Pedro hablando con el poder de Dios, sin duda alguna. Así es, y fíjate que si seguimos leyendo, Dios que estaba en él y que hablaba por medio de él, si leemos el versículo 21, mira lo que dice el versículo 21 que pasó luego después. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. O sea, y yo me detengo, esto, ¿verdad? Voy a mencionar esto, super paréntesis, no estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia, pero yo poniéndome en el lugar de Pedro, si Jesús me dice a mí, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso fue mi Padre que está en los cielos, yo digo, wow, el Señor me utilizó. Entonces ahora quizás cuando voy a nuevo a reconvenirle a Cristo, siento que como Dios me utiliza, pues le voy a decir algo a Cristo conforme a la palabra del Padre, porque como Dios me utiliza, pero fíjate lo que dice, le dijo al Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba hablando? Wow, el mismo instrumento que hace un poco atrás era Dios quien hablaba por medio de él, ahora Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. El mismo instrumento. No sé cuánto tiempo habrá pasado entre ambas situaciones, ¿verdad? Aquí Mateo lo relata. Sí,
No dice cuánto pasó, pero el mismo Pedro es el punto. Así que lo que estamos viendo es lo siguiente. Número uno, o sea, repetimos, el hombre que había manifestado una fe tal que lo sostenía sobre las aguas, dudó tanto que se hundió. El hombre que Dios lo utilizó como instrumento para decir tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, de repente habiendo sido utilizado por Dios, ahora era utilizado por el enemigo tratando de reconvenir a Cristo, diciéndole, no haga eso, y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dice Cristo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Me eres tropiezo. Y seguimos viendo, ¿verdad?, sobre la historia de Pedro. Por si acaso, yo estoy viendo esta historia de Pedro y leía la historia de Pedro y lo que estaba viendo era viéndome a mí, ¿no? Porque veo como de repente yo digo, en cierta ocasión yo siento que Dios me utilizó, pero de repente yo sé cómo he sido tropiezo también. Entonces, en la vida de Pedro yo creo que nosotros nos podemos ver identificados en este sub y baja, ¿no? Acompáñenme también a Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35 primero. Lo voy a leer porque después voy a seguir leyendo bastante. En adelante. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro, como no se quedaba nunca atrás hablando, dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Cristo le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Quién era Pedro? Porque fíjate que los discípulos dijeron lo mismo también. Yo creo que Pedro estaba representado en la... Cristo, Pedro es la persona representativa de los discípulos. Porque dice que los discípulos, todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, se unieron a ese llamado. Pero ¿quiénes eran los discípulos? ¿Acaso los discípulos no era este grupo de personas que dejaron todo para seguir a Cristo? ¿Acaso esto no eran el remanente? ¿Acaso estos no eran los que de todo el pueblo se habían quedado creyendo en las palabras de Cristo y siguiendo las pisadas de Cristo por más de 3 años? Porque estamos hablando de que estamos al final del ministerio de Cristo. Así que, como menciona Carlos, ellos como el remanente, como ese grupo selecto, ¿verdad? Por ponerlo en palabras de hombre, como ese grupo selecto, se sentían que ellos no se iban a escandalizar. Ah, no, allá ellos que siguen en sus cosas, allá ellos, ¿verdad? Que están allá haciendo lo que hace el mundo y lo que es del mundo. Pero nosotros no somos del mundo, nosotros estamos con Cristo. Allá el resto de los demás, pero por eso Cristo le dice, no, todos se van a escandalizar, independientemente de su situación. Así que estamos viendo a un Pedro autosuficiente, un Pedro que se sentía distinto al resto, que se sentía mejor, superior al resto, porque él no se iba a escandalizar y él no iba a negar a Cristo como Cristo estaba diciendo que así sería. ¿Y qué pasa? Seguimos leyendo el versículo 36 y lo conocemos, pero vamos a leer lo de la escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Esto, ¿verdad? Esto es después, justo después. No hemos llegado todavía allá cuando Pedro lo negó. Dice, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Y a quién tomó Cristo? Ven, Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, tú que no me vas a negar, tú que no te vas a escandalizar, tú que estarías dispuesto conmigo de irte hasta la muerte, como dijiste anteriormente, ven, quédate conmigo y vela conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. O sea, 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y nosotros conocemos la historia. Llega este discípulo con su turba, ¿verdad? Y lo entrega. Y quiero ver ahora la versión de Juan, porque me gustó la versión de Juan sobre esta parte de Juan 18,
Sí, Juan 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10 y 11 dice, entonces Simón Pedro, que tenía qué cosa, una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, fíjense el orden, este Pedro, un vocal de Cristo, una persona que había dejado todo para seguir a Cristo, que había sido utilizado por Dios, que Cristo ya lo había reprendido anteriormente cuando trató de convenirle diciendo no dejes que te acontezca nada. Que mientras Cristo estaba allá diciendo, Padre, que se haga tu voluntad, ustedes velen y oren, queda durmiendo y no vela y ora con Cristo. Ahora, cuando se acerca el momento de la prueba, saca su espada y se defiende. Cuando Cristo lo que ha mostrado en toda su vida es el no tener que defenderse, el vivir confiado, el que le tomen piedra y caminar por medio de la gente tranquilo e irse. El que lo quieran tirar por un barranco y Cristo irse por medio de ellos, tranquilo, sin defenderse. ¿Pedro ha visto ese Cristo? ¿Pedro ha escuchado a este Cristo? Este Cristo ha reprendido a Pedro varias ocasiones por su impulsividad, pero sin embargo este Pedro, que lleva más de 3 años con Cristo a su lado, habiéndolo dejado todo, todavía no comprende los principios del reino de Dios revelados en Cristo Jesús. Todavía, ¿sabes? El hecho, y el primer punto que quiero establecer, el hecho de que Dios nos haya escogido, porque yo creo que no hay duda de eso, que Dios nos haya escogido para dar a este mundo un mensaje especial, no nos exime a nosotros de fallar también en cuanto a los principios del reino de Dios. Pedro es un ejemplo perfecto de esto. Un discípulo, y podría yo decir de los principales, ¿verdad? No quiero establecer jerarquía entre los discípulos, pero por lo menos entre los más que la Biblia menciona que estaba hablando y que estaba, ¿verdad? Haciendo, de los más activos, por lo menos según revela la Escritura, que en el momento de la prueba, cuando vienen en contra de ellos, que para hacer, ¿verdad? Como mismo menciona Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Los discípulos luego, ¿verdad? Tenían muy claro esto. En estos momentos de crisis es cuando realmente se prueba. Porque esta semana, ¿verdad? Recientemente vimos, la semana pasada, el fallecimiento de Teresita Morales. Y recuerdo las palabras de su hijo Jonathan, que a mí me partieron el alma. Él decía, la teoría no se parece en nada a la praxis. O sea, su papá fallece hace 3 meses, su mamá fallece ahora, y él dice, la teoría no se parece en nada a la praxis. En nada se parece. Y aquí tenemos un Pedro que había recibido teoría por 3 años y muchas, o sea, Pedro no estaba distraído en tareas de trabajo. Pedro estaba con Cristo 24/7. Y este Pedro que estuvo acompañando a Cristo 24/7 por más de 3 años, que había visto el testimonio de Cristo presencialmente, que había oído la palabra de Cristo presencialmente, que había gustado del Espíritu de Dios, porque había hablado mediante el Padre, ¿verdad? El Padre había hablado por medio de este. Ahora, cuando llega a la práctica, saca su espada, la desenvaina y le corta la oreja al soldado. Y Cristo nuevamente lo reprende. ¿Sabe? Es la suma de todos esos elementos, no nos eximen a nosotros de la realidad de fallar. No nos eximen a nosotros de nada de esto. Y la última parte de la vida de Pedro que quiero que consideremos antes de entrar a ese cambio o a esa transición es justo lo que viene llegando directamente. Mateo capítulo 26, versículo 57 en adelante. Mateo capítulo 26, versículo 57 en adelante dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Más Pedro le seguía, o sea, Pedro, este discípulo le siguió, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes, o sea, yo no sé, yo me detengo. Yo no sé cuál era la expectativa de Pedro al seguir a Cristo, genuinamente. O sea, yo no sé si él tenía algún tipo de esperanza de que Cristo iba de repente a cambiar su forma de proceder. O sea, ¿por qué seguirle? Yo creo que Pedro todavía estaba luchando con la diferencia de reinos y viendo, ¿verdad?, cómo Cristo iba a reaccionar ante lo que se notaba que iba a suceder. Y dice la Escritura
que los principales sacerdotes, versículo 59, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responden nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, no se defendía. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad de testigos tenemos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te golpeó? Y dice, y aquí está viendo, miren esto, Pedro está viendo a Cristo siendo golpeado. Así que le está viendo las consecuencias negativas de este mensaje, las consecuencias negativas en el momento de la crisis. Y dice que cuando estaba viendo todo lo que estaba sucediendo desde el patio, se le acerca una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y vamos a ser honestos, ¿qué iba a pasar si Pedro se identificaba como parte de Jesús el Galileo? ¿Acaso no tenía, o sea, acaso Pedro pasó por su mente decir, sabrá decir que no me lleven allá también y que me empiecen a dar pescosa también y también me metan preso? ¿Y qué él hizo? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. O sea, estaba mintiendo y la gente dice, Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, o sea, ya Pedro había cambiado en su forma de hablar. Él hablaba ya distinto. Él estaba hasta hablando como un seguidor de Cristo. Pero ¿sabes qué, Pedro? En el momento de la crisis, que hablaba como un seguidor de Cristo, ¿qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Te reconozco, Carlos, rápido. Lo que quiero es que reflexionemos es que este Pedro, que hemos seguido hasta el momento su historia, que ha sido utilizado por Dios y que de repente ha sido utilizado por enemigos, que estando con Cristo manifestaba los principios del reino del mundo. Cuando estaba siguiendo a Cristo y cuando vio la crisis que él estaba experimentando y se vio expuesto al punto de también poder participar de lo mismo, rechaza participar de lo mismo, el mismo que había dicho, ¿sabes qué? Aunque llegue contigo hasta la muerte, pero el que prometía y decía que iba a estar con él hasta la muerte, en el momento que vio la muerte de cerca, dijo, ¿sabes qué? Yo no lo conozco. Y hasta maldijo para que ni siquiera lo asociaran con este hombre. Así que, reflexionado en esta vida de Pedro, llegamos al punto, al punto de esta conversación y de este tema. ¿Dónde estuvo ese giro 180 grados de Pedro? Porque reflexionando en ese Pedro que se parece mucho a mí, yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí se parece y bastante. No lo quiero incluir en esto. No lo quiero incluir en esto. Eh, Nosotros que conocemos el final de la historia, porque, ¿verdad? Conocemos la historia de Pedro, ¿cómo nosotros podemos conseguir ese punto, ¿no? Para que el Señor haga la misma transformación que ejerció en Pedro. Y llegamos directamente al Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 4, que estamos hablando en la ascensión de Cristo. Dice, versículo 4 de Hechos capítulo 1. Y estando juntos, Hechos 1, discúlpame, Hechos 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando nosotros leemos este texto, ¿verdad? Para iniciar con esto, que es lo último que le menciona Cristo a los discípulos previo a su ascensión, le dice, quédense juntos.
no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Y a mi mente va directamente a Juan capítulo 14, 15 y 16, ¿verdad? Cuando Cristo le promete, ¿verdad? Dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, del cual no, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. O sea, Cristo haciéndole la promesa de su venida en espíritu a los discípulos, le estaba diciendo, o sea, le está diciendo, recuerden la promesa, pero pensando en la promesa, pienso también en el resultado de esa promesa. El mismo capítulo, ¿verdad? Estoy citando, yo sé que son versículos muy conocidos para todos. Juan capítulo 15 dice que cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, al cual el mundo no puede recibir porque no le venís a conocer, vosotros le conocéis. Perdóname, estoy leyendo el derivado. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, la promesa incluía el testimonio. Al ellos recibir la promesa del Padre del Espíritu, ellos darían testimonio. El Espíritu daría testimonio de Cristo y ellos darían testimonio por medio de este Espíritu. Juan capítulo 16 también acerca de este mismo Consolador, que dice, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y lo glorificará. Te reconozco, Carlos. Lo que quiero decir es que la obra del Espíritu, además de enseñar, además de guiar a toda verdad, hay una obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que la promesa del Padre que le estaba haciendo a estos discípulos, la promesa del Espíritu Santo que Cristo habría de derramar sobre ellos en el Pentecostés, incluía el convencimiento de pecado, incluía convencimiento de justicia y convencimiento de juicio. Así que, y me llama la atención, ¿no? Previo a este derramamiento abundante del Espíritu Santo en el Pentecostés, Lucas 24, 53 dice que ellos estaban constantemente alabando en el templo y bendiciendo a Dios. O sea, ellos estaban esperando, ellos siguieron el consejo de Cristo con gozo, esperando en Jerusalén, estuvieron alabando y bendiciendo a Dios. Elena White, en Hechos de los Apóstoles, al principio, capítulo 3, párrafo 29, párrafo 3, voy a comenzar leyendo, dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Yo quiero que yo quiero que veamos lo que estaba experimentando Pedro, ¿verdad? Que precedió su conversión. Dice que mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Punto número 1. Pedro, previo a esta situación, no había confesado su incredulidad. Seguidor de Cristo, predicador, porque hablaba, siempre estaba hablando, vocal, utilizado por Dios en varias ocasiones, pero también por el enemigo también en otras ocasiones. Estando con Cristo, pero con principios todavía del reino de Satanás, confesó su incredulidad. Reconoció lo incrédulo que fue. Lo reconoció. Al recordar las palabras que Cristo le había dado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos, o sea, se estaban reprochando ellos a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Los seguidores de Cristo, los que estaban con él 3 años y medio, estaban reprochando diciendo, wow, qué mal, lo entendimos, qué mal. Cómo en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, querían darle para atrás el tiempo. Pensaban en ellos, de cuán diferente modo procederían. O sea, yo me imagino a Pedro diciendo, no me hubiera apresurado y decir que no lo iba a negar, hubiera creído en él desde ese momento y hubiese alcanzado misericordia.
en ese momento de mayor necesidad. Hubiese dejado de dudar de su palabra y hubiese mantenido sostenido sobre las aguas. Estaban reflexionando qué hubiese pasado si ahora estas palabras o este reconocimiento de su incredulidad lo hubiesen manifestado en tiempo previo. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron. ¿Cuál fue el consuelo? Porque vamos a ser honestos, dentro de este proceso también de reflexión hay condenación. Cuando uno comienza a reflexionar, o sea, lo que ellos estaban experimentando era el ministerio de la condenación que menciona Pablo. Ellos estaban sintiéndose condenados. Lo que no hacen los laodicenses. Lo que no hacen los laodicenses. Porque creen que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Y el proceso del laodicense es o sea, y nosotros estamos viviendo en tiempos proféticos de la iglesia de la Odisea. Así es, y fíjate que dice, pero no te das cuenta, es lo que dice el consejo, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 3, pero no te das cuenta que eres un pobre, eres un ciego, estás desnudo, desventurado. Yo te exhorto que de mí compre oro refinado en fuego, pero previo al colirio, previo al oro refinado en fuego, previo a las vestiduras de la justicia para vestirnos, previo a todo eso, para yo poder ir al Salvador a decirle, dame el colirio, dame el oro, o sea, antes de eso, tiene que haber un reconocimiento de desnudez, un reconocimiento de pobreza. El reconocimiento precede el arrepentimiento. El reconocer que estamos mal, el reconocer nuestra incredulidad, el reconocer nuestra ceguera, el reconocer nuestra desnudez, el reconocer nuestra pobreza. Si yo no reconozco, o sea, si nosotros hoy, ¿verdad? Y qué bueno que traemos este tema hoy en día de Pentecostés, si nosotros reconocemos que somos Pedro y queremos ser Pedro no previo al Pentecostés, sino Pedro, perdonen, Pedro post Pentecostés, primeramente tenemos que reconocer nuestra incredulidad, nuestra pobreza, nuestra desnudez, nuestra ceguera. Pero yo no soy ciego como, cuidado. Recuerden la parábola de fariseo y de publicano. Yo no soy como este publicano, yo no soy como este hermano, o yo no soy como fulano de tal. Ellos no estaban aquí pensando en nadie. Aquí no está. Fíjate que Pedro, previo al aposento alto, ¿qué estaba diciendo? Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Esa es la Odisea. Pero la situación de ellos en el aposento alto era todo lo contrario. Ellos no estaban pensando en todos, estaban pensando en ellos. Yo me escandalizo. Yo soy un incrédulo. Pero aplicado correctamente, llamando el pecado por su nombre, pero el suyo, no el de los demás. No, mirando la viga que estaba en sus ojos. Ellos estaban viendo su viga y se dieron cuenta de la viga tan grande que tenían que se olvidaron de la paga ajena. Aquí no estaban hablando de nadie, sino de ellos. Y dice, pero fíjense esto, pero se consolaron. O sea, después de esa condenación, que dice Pablo que es un ministerio glorioso, pero hay un ministerio más glorioso que el ministerio de la condenación, dice Pablo, y ellos lo experimentaron aquí. Dice, pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados. En el proceso reconocieron y creyeron que eran perdonados por Cristo y por Dios. ¿Y qué siguió sucediendo en el aposento alto? Dice la sierva que ellos resolvieron, luego de decir, ¿sabes? Ellos quisieran darle para atrás el tiempo, pero no le podían dar para atrás el tiempo. Así que primeramente, en medio de la condenación de haber pensado todo lo malo que hicieron y que habían hecho hasta el momento, y lo malo que eran, o sea, su naturaleza, lo mala que era, primero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y segundo resolvieron que hasta donde fuera posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. No le podemos dar para el tiempo atrás, pero podemos ahora enseñar los principios del reino de Dios. Eso fue lo que resolvieron. Y dice que los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, porque ustedes sabían que ellos tenían mucho deseo de supremacía según la Escritura, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Ya no estaban pensando que quién iba a ser mayor, que quién iba a estar a la diestra. Mira, dijeron, ¿sabes qué? Olvídate de todo esto. Vamos a unirnos en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión,
de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarle. Y aquí yo quiero mencionar algo también. Fíjense, o sea, y creo que este otro matiz de Pedro que no mencioné anteriormente en su vida, que yo creo que es del todo, se menciona aquí como la totalidad de los discípulos, pero incluye a Pedro también. En esta experiencia, ellos estaban reconociendo que eran tardos para entender. Eran tardos para entender. Y hay que tener cuidado porque dentro de esta reflexión de ellos, de reconocer su incredulidad y su tardo entendimiento, ellos se pudieron haber quedado ahí, en la incredulidad. Y el enemigo hubiera dicho, tú no entiendes estas cosas, tú no entiendes, tranquilo, o sea, déjale ese trabajo a los que entienden. Déjale el trabajo de predicar el evangelio a los que entienden. Déjale el trabajo de ser embajador de Cristo a los que sí entienden esto. Tú no entiendes, quédate ahí. Pero fíjate que el tardo entendimiento de ellos que reconocieron, la incredulidad, dice su incomprensión de lecciones que para el bien de ellos Cristo estaba procurando enseñarles. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Señor, dame la capacidad. Es lo que está diciendo aquí. Dame capacidad. No la tengo, lo reconozco, no entiendo, tardo en entender. No comprendo las lecciones que otros entienden quizás mejor que yo. Pero ¿sabes qué? En el Pentecostés, ellos aprovecharon en Pentecostés y diciendo al Señor, Señor, dame capacidad para poder llevar a los pecadores a tus pies. Dice que estos días de preparación, o sea, la preparación antes de recibir el Espíritu, que vimos todo lo que ellos estaban reconociendo y lo que estaban pidiéndole. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo, demandaban el poder que Cristo había prometido. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué queremos el Espíritu de Cristo? ¿Para qué? Para demostrarle al mundo que nosotros sí tenemos a Cristo y ellos no. Para de alguna manera hacer milagros y que aquellos que quizás estaban hablando mal de nosotros confirmen que en efecto nosotros teníamos la razón. Lo que pasaba por sus mentes para pedir tal bendición, lo único que pasaba por su mente era la preocupación de salvar almas. Ellos no les importaba nada. No les importaba su vida, no les importaba su reputación, no les importaba nada que no sea otra cosa que salvar almas. Hubo en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y finalizo resumiendo esto en este principio. ¿Qué pasa según la, o sea, después que ellos pasaron toda esta experiencia? ¿Qué dice la escritura que sucede? De repente, dice Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite que se derrama, ¿verdad? Que se unge sobre Aarón y que desciende sobre su alma hasta el borde de su vestido. Aarón, Cristo, recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo y se derrama hacia su cuerpo. Sucede lo que pasa cuando estamos unánimes juntos, y no estamos hablando juntos físicamente, estamos hablando unidos en pensamiento, unidos en la palabra de Dios, unidos en Cristo, unidos en espíritu, unidos en palabra, unidos en Cristo, unidos en espíritu. ¿Y qué pasaba? La gente decía, pero vean que esto es indocto, mira este Pedro que era pescador, porque no estamos hablando de un Pablo, no era Pablo el que estaba predicando aquí, era Pedro y los discípulos, los indoctos, no, ellos no estaban en la escuela del Sanedrín, no, ellos no estaban en la escuela. Estos indoctos, estos que no habían estudiado, no solamente es que están predicando una palabra poderosa, es que yo la escucho en mi lenguaje nativo. Dios capacita a mi gente. ¿Verdad? Que quería establecer eso primero. Dios capacita cuando en nosotros realmente está el deseo de salvar almas y de participar en la misión de Cristo, de salvar almas. El Señor ha de capacitarnos. Este trabajo no se tiene que delegar a aquellos que ahora comprenden quizás más unas cosas que otras. Si tardamos en entender, si no comprendemos, pidámosle a Dios capacidad si es que nuestra intención es salvar almas. No demostrar que sabemos, sino salvar almas. Y recuerdo, el viernes estaba con Roberto transmitiendo sobre la venida del Consolador y recuerdo que hablando con él, este mensaje que va a ser predicado a toda nación, tribu y lengua, yo le doy gloria a Dios porque la unidad
no necesariamente tiene que ser una unidad física. Y no está mal, ¿verdad? La unidad física, pero gloria a Dios porque podemos participar del mismo Espíritu y del mismo Cristo y del mismo Padre, aunque él en Argentina, yo en Puerto Rico, ¿no? O sea, esa es la bendición que tenemos de Dios. Y quiero mencionar esto, ¿verdad? Y con esto concluyo, porque ya sé que el alimento está listo para ser alimentado, pero yo, ¿verdad? Vamos a hacer con el postre también de la palabra de Dios. Y es lo siguiente, el Pedro que estuvimos evaluando en toda la historia con esta experiencia de reflexión y de transformación y de arrepentimiento mediante el Espíritu en el día del Pentecostés, hizo que del cobarde, del impulsivo, del mundano, que seguidor de Cristo, el mundano seguidor de Cristo, ¿verdad? Que para eso está hasta contradictorio, se convirtiera en el embajador de Cristo. Cuando de repente estaban diciendo, mira estos borrachos, ¿quién se puso de pie y habló? Pedro. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Cuando de repente empezó con el poder del Espíritu a sanar y la gente comenzó a amotinarse, ¿quién se paró y predicó? Hechos capítulo 3. Pedro. Cuando de repente ahora dicen, yo sé quién es este Pedro es el que cuando tú lo sacudes mucho y lo expones a cárcel o a muerte, él niega, él es de los que maldice, y dice la palabra en Hechos capítulo 4, que vinieron los sacerdotes del templo y los saduceos y le echaron mano, lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y le preguntan, ¿con qué potestad? Porque mira lo que dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole medio le preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, los pusieron como a Cristo, para ver si él negaba a Cristo. Y él dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y comenzó a predicarle a los sacerdotes, discúlpame Carlos, te reconozco, comenzó a predicarle a los sacerdotes, comenzó a predicarle a todos los que estaban allí, sin miedo, sin negar. Autosuficiencia, no, poder de Dios, totalmente. Y lo reconozco a los dos, Carlos, déjame terminar el pensamiento y les doy el turno ahora. ¿Y qué preguntaban ellos? ¿Qué hacemos con estos hombres? Se decían, ¿qué hacemos con ellos? O sea, no los podemos detener. No encontraban argumentos para detenerlos. Se daban cuenta que haber matado a Cristo, más allá de crear o apagar lo que estaba sucediendo, lo que hizo fue despertar un fuego más grande, que ahora eran miles y miles los que se convertían por causa de este mensaje. No lo vamos a matar porque es que si los matamos a uno y ya hay 8,000 que se bautizaron. Si matamos a estos dos, ¿qué va a pasar? Se acaba todo esto. Y dice Hechos capítulo 5 que se presentó también ante el concilio del sumo sacerdote nuevamente, y nuevamente Pedro defendiendo la obra. El proceso de Pedro, el Pedro que estábamos evaluando anteriormente, que amaba a Jesús, podríamos decir, aunque no con el amor de Dios totalmente o en plenitud, por la vida que vivió y lo que vimos que manifestó, cuando predicó, presentó el proceso que él experimentó primero. Reconocimiento de que crucificamos al Hijo de Dios. Arrepentimiento y conversión para perdón de pecados, a fin de recibir el Espíritu Santo que vosotros veis y oís. O sea, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes vieron de Pedro era la manifestación del Espíritu, pero que previa a esa manifestación hubo reconocimiento de pecado, arrepentimiento, conversión y reconocimiento del perdón de los pecados para poder manifestar la obra del Espíritu. Y con esto cierro con esta cita, también del mismo capítulo que les mencioné ahorita de los Apóstoles. Sí, este es el párrafo 41.1. No sé si este es el capítulo 3 o el capítulo 4, Juan. No estoy claro ahora mismo, pero o el 3 o el 4. El transcurso del tiempo, la otra sí era del 3, pero esta no recuerdo, yo creo que esta es del 4. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada, y escuchen bien esto,
el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. Han pasado 2000 años, cerca de 2000 años, pero no ha cambiado en nada la promesa. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu, todos. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Nos atreveríamos a decir hoy, con esto concluyo yo, oro, nos atreveríamos a decir hoy que nosotros manifestamos la plenitud de los frutos del Espíritu. Yo no me atrevo a decirlo. La plenitud del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, la plenitud. A veces nos preguntamos la experiencia de ellos sanar enfermos, la experiencia de ellos predicar con el poder de Dios. ¿Manifestamos tal plenitud? Si no estamos manifestando tal plenitud, tengo que decirlo, carecemos de tal espíritu. Y si carecemos de tal espíritu, necesitamos urgentemente reconocer que estamos en la condición de laodicense. Urgentemente. Y deberíamos detenernos, como se detuvo Pedro y los apóstoles, en el aposento alto, detenernos hoy y decir, ¿sabes qué? Ya pensé en la incredulidad de mi hermano. Ya pensé en los pecados de mi familia o de mi prójimo o de los que me han hecho mal a mí. Hoy es el día de analizarme y de reconocer que carezco de tal espíritu y por lo tanto reconozco que necesito un Salvador. Que necesito que se cumpla en mí la promesa del Espíritu que se cumplió en tiempo de Pentecostés. Así que esto es un llamado a reflexión. Reconoce tu pobreza, tu desnudez y pide al Señor que te unja tu ojo para que veas, que te vista con vestimentas para que podamos cumplir la obra de salvar la alma y que ese sea nuestro deseo, que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Oramos y concluimos por ahora y oramos por los alimentos también, ¿está bien? Amante Padre, gracias por tu bendición, gracias por la promesa del Espíritu, gracias por enviar a tu Hijo a nuestros corazones para que clamemos Abba Padre y que podamos manifestar la plenitud de tu promesa. Padre, perdónanos porque por lo menos algunos, o si no todos, hemos reconocido que no gozamos actualmente de la plenitud de los frutos de tu Espíritu, y esto es evidencia de que carecemos de la plenitud de tal Espíritu, pero gloria a Dios porque tu promesa aún está abierta para nosotros. Gloria a Dios porque a pesar de la condenación que viene por medio de este reconocimiento, tu palabra nos recuerda el perdón de pecados y tu palabra nos recuerda el acceso que tenemos para la salvación, no solo nosotros, sino también del poder que salva, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pido de manera especial que nos hable, que nos dé arrepentimiento y conversión, a fin de que podamos predicar a Cristo y a este crucificado, que por medio del reconocimiento y de la conciencia de pecado, Padre, podamos entregarnos enteramente a ti, a fin de que tú termines de formar en nosotros tu carácter y otros puedan conocerte tal como eres. Ayuda a nuestra incredulidad, nuestro tardo de entendimiento, y reemplázalo, Padre, por tu poder y la capacidad de lo alto para vivir como Cristo vivió. Danos fuerza y voluntad en el nombre de Jesús. Amén.